¿Alguna vez han sentido el eco de una verdad ancestral susurrando en los recovecos de su alma? Una verdad que promete alivio donde los caminos convencionales se agotan. ¿Se han preguntado si el enigma de la sanación profunda reside no en un remedio externo, sino en la alquimia interior, en un conocimiento prohibido para la mayoría, pero que ha esperado milenios para ser redescubierto por quienes poseen la audacia de mirar más allá del velo? Hoy descorreremos ese velo. Nos sumergiremos en una odisea que no es meramente una narración, sino una guía hacia la transmutación. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el bienestar y la existencia. Acompáñenme en la epopeya de Darío, un hombre cuya existencia pendía de un hilo, acosado por una dolencia que la ciencia moderna había declarado incurable. Su desesperada búsqueda lo llevó a los senderos ocultos de la sabiduría zen, a los pies de un ermitaño que guardaba celosamente los fragmentos de un saber cósmico, capaces de redefinir la esencia misma de la salud y la vida. Lo que estamos a punto de desvelar no son simples consejos, sino un mapa estelar de 8 técnicas ancestrales de autosanación, cada una imbuida de una energía que desafía la comprensión ordinaria y resuena con la vibración primordial del universo. Se desvelará ante ustedes cómo la respiración, ese acto cotidiano, puede transformarse en un portal hacia la oxigenación más pura y la liberación profunda del estrés, fortaleciendo el santuario interno que es su cuerpo. Aprenderán a percibir la meditación no como un escape, sino como un espejo diáfano que les revelará la coherencia de su mente, un estado de gracia donde la ansiedad se disuelve y la verdadera sanación germina. Nos adentraremos en el movimiento consciente, la danza energética que libera las tensiones acumuladas en su templo corporal, equilibrando la energía vital y revitalizando cada célula. Sentirán el poder inaudito del toque, una manifestación de sanación energética que trabaja con el campo bioeléctrico, desbloqueando canales y restaurando el flujo natural de la vida. Descubrirán la hidroterapia energética, la danza sagrada del agua que no solo limpia, sino que transmuta las energías estancadas. Se sumergirán en la alimentación consciente, un banquete de vida donde cada bocado es una ofrenda sagrada, nutriendo no solo la materia, sino también el espíritu. La sinfonía del sonido les envolverá, resonando con cuencos tibetanos y vibraciones ancestrales que reorganizarán su propia energía a nivel cuántico. Y finalmente, redescubrirán la conexión primordial con la tierra, el earthing, esa práctica elemental de caminar descalzo que equilibra los electrones de su ser, reduciendo la inflamación y elevando el espíritu a un estado de ser más elevado y sereno. Este viaje es más que la adquisición de conocimiento, es una iniciación, una alquimia interior que los guiará hacia la revelación de que la verdadera sanación reside en el autoempoderamiento, en la reconexión con su propia esencia, con la fuerza inagotable de su energía interior y con el pulso vibrante de la naturaleza. Prepárense para una profunda transformación, para desbloquear el sanador que siempre ha residido dentro de ustedes, esperando ser despertado. Si este llamado a la verdad resuena en su ser, si están listos para embarcarse en esta senda de iluminación, los invito a dar un me gusta a este video, a compartir sus pensamientos y revelaciones en los comentarios y sobre todo a suscribirse a este canal. Juntos desvelaremos los misterios ocultos y forjaremos un nuevo camino hacia el bienestar integral. La sabiduría ancestral aguarda por ustedes, Darío, un hombre consumido por una afección que la ciencia moderna había declarado intratable, se encontraba al borde del abismo.
Su cuerpo, un templo otrora robusto, se había convertido en una prisión de dolor y debilidad, y su espíritu, un eco lánguido de lo que alguna vez fue. Había peregrinado por innumerables consultorios, había agotado fortunas en tratamientos y terapias, pero cada puerta se cerraba, dejándolo más desolado. Fue entonces cuando, en el rincón más oscuro de su desesperación, el eco de un antiguo rumor llegó a sus oídos. La existencia de un ermitaño, morador de las cumbres escarpadas, un ser envuelto en el velo del misterio, a quien se atribuían saberes capaces de disipar las sombras más densas, no con fármacos, sino con la luz del entendimiento. La travesía hacia el santuario del ermitaño fue una ordalía, un rito de paso en sí mismo. Cada paso por senderos olvidados, entre rocas milenarias que parecían respirar y árboles que susurraban secretos ancestrales, era un acto de desapego, un abandono de la esperanza vana en lo tangible. El aire, cada vez más puro y enrarecido, a medida que ascendía, comenzaba a despojar a Darío de sus capas de desesperación y escepticismo, abriendo un espacio en su ser para algo nuevo, para una fe que no nacía de la lógica, sino de la resonancia del alma con lo inefable. Los paisajes imponentes se convertían en metáforas vivas, los valles profundos, su sufrimiento, las cumbres escarpadas, la sanación que anhelaba. Tras días de ascensión, el santuario del ermitaño se reveló. No era un templo majestuoso, ni un opulento monasterio, sino una simple morada tallada en la roca, humilde y atemporal, mimetizada con el entorno como si hubiese surgido de la misma montaña. El ermitaño, de semblante sereno y ojos que parecían haber contemplado la totalidad del cosmos y sus ciclos interminables, no pronunció palabra alguna que no fuera esencial. Solo una mirada, profunda y penetrante, bastó para que Darío sintiera que su ser más íntimo había sido desnudado, sus penas y sus anhelos expuestos sin juicio alguno. La primera lección no fue una receta, ni una hierba milagrosa, sino un silencio ensordecedor. El ermitaño le indicó un lugar para sentarse, frente a una cascada cuyas aguas caían sin cesar, un flujo eterno de pura energía. «Observa», le dijo con una voz que parecía hecha de viento y roca, resonando con la sabiduría de eras pasadas. El agua no lucha contra la piedra, la abraza, la erosiona, la transforma con paciencia infinita. Tu enfermedad no es un enemigo que deba ser erradicado, sino un mensajero, un nudo energético que la corriente de tu vida ha formado, una manifestación de la desarmonía entre tu espíritu y la materia que lo contiene. En los textos arcanos de Hermes Trismegisto, en las tablas esmeralda que los iniciados custodiarían celosamente en bibliotecas prohibidas y ocultas a la mirada profana, se nos revela que lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para realizar el milagro de una sola cosa. Este principio hermético, la ley de correspondencia, nos enseña que el cuerpo es un microcosmos que refleja los desequilibrios del macrocosmos, de las energías universales. La enfermedad física es, a menudo, la manifestación densa de un desequilibrio sutil en los reinos etéreos, en las vibraciones de nuestro campo energético, en la resonancia de nuestra alma. Darío, al escuchar esto, sintió una punzada de incredulidad, pues su educación moderna había arraigado en él la certeza de que toda aflicción tenía una causa puramente material, una célula defectuosa, un virus invasor. Pero la autoridad serena del ermitaño era irrefutable. Su voz resonaba con la verdad de quien ha caminado por los senderos ocultos de la existencia. ¿Podría la dolencia que lo consumía ser un eco de su propia alma, de su resistencia a un flujo cósmico
de un diálogo no escuchado entre su ser interior y el vasto universo. Su mente, educada en la lógica cartesiana, se resistía con vehemencia. ¿Cómo podía una afección tan real, tan palpable, con sus dolores y limitaciones, ser una mera onda energética o un nudo emocional? El cuerpo gritaba su sufrimiento demandando soluciones tangibles y comprobables. Sin embargo, la promesa de la ciencia se había agotado para él, y solo quedaba el camino que el ermitaño señalaba, un sendero que se adentraba no en la botánica o la farmacología, sino en la intrincada cartografía del espíritu humano, en los laberintos de la psique que la tradición occidental apenas osa explorar. El ermitaño no ofreció cura en el sentido convencional, sino una revelación, una transmutación del sufrimiento en conocimiento, del dolor en sabiduría. «Tu cuerpo es un crisol sagrado», susurró el anciano, con una voz que parecía milenaria, «y esta enfermedad, el fuego alquímico que purifica y transforma. Debes aprender a escuchar los murmullos de tu interior, a descifrar los símbolos que tu propia existencia te envía desde los abismos de tu inconsciente, donde residen las claves de tu liberación». Le entregó a Darío un fragmento de obsidiana, pulida, fría y oscura, un espejo para la introspección profunda, para confrontar las sombras internas sin temor, tal como los chamanes de las antiguas tribus mesoamericanas la usaban para ver más allá de lo evidente, para vislumbrar lo invisible. También le dio una pluma de águila, símbolo de la visión elevada, de la conexión con el espíritu y la capacidad de trascender lo mundano para obtener una perspectiva superior. Darío, con una mezcla de desesperación teñida de una incipiente y extraña curiosidad, comenzó a seguir las instrucciones del ermitaño. Pasaba horas en meditación profunda, observando el flujo incesante de sus pensamientos, el pulso vibrante de su propio dolor, no ya como un enemigo, sino como un mensajero, sin juzgarlo, solo siendo testigo de su danza. Empezó a llevar un diario de sueños, donde el ermitaño encontraba patrones y arquetipos que se repetían, conectándolos con mitos sumerios que hablaban de la lucha primigenia entre el orden y el caos, y con leyendas nórdicas que narraban la búsqueda del árbol Yggdrasil, el árbol del mundo que conecta todos los reinos del ser. Darío comprendió que el ermitaño no era un sanador en el sentido tradicional, sino un guía que lo estaba equipando con las herramientas para sanarse a sí mismo, a través de una alquimia interior que transformaría el plomo de su sufrimiento en el oro resplandeciente de la sabiduría y la autoconciencia. Pero la transformación era un proceso arduo y el verdadero desafío aún no había comenzado. ¿Cómo podría Darío desentrañar los secretos de su propio inconsciente cuando las raíces de su aflicción se extendían más allá de su historia personal, hacia las profundidades de la memoria ancestral, hacia el eco de heridas que no eran suyas, sino de su linaje? El ermitaño, con una enigmática sonrisa, le preparaba para el siguiente umbral, uno que implicaría no solo la sanación individual, sino la transmutación de patrones kármicos, la liberación de ataduras invisibles que se manifestaban en su cuerpo. La respuesta a esta interrogante yace en la comprensión de cómo los hilos del destino y la voluntad se entrelazan en la urdimbre cósmica de cada existencia, un tapiz mucho más vasto de lo que Darío jamás hubiera imaginado. El ermitaño, con su mirada que penetraba las profundidades del alma, llevó a Darío a un sendero más recóndito, uno donde el primer aliento de vida se convertía en el maestro supremo. La urdimbre cósmica, comenzó el anciano, no es solo un tapiz de eventos externos, sino la danza incesante de tu propia energía vital. Las ataduras que sientes,
Los ecos de heridas ancestrales no residen únicamente en los confines de tu mente o en las cadenas del linaje, sino que se manifiestan, se cristalizan en la misma fisiología de tu ser. El cuerpo, Darío, es el mapa viviente de tu karma y la llave a tu liberación. Se sentaron bajo un cedro milenario cuyas raíces parecían hundirse hasta el corazón de la tierra. Observa cómo respiras, instruyó el ermitaño. La mayoría de los seres humanos apenas rasgan la superficie de esta capacidad divina. Su respiración es superficial, torácica, un reflejo de su ansiedad, de la constante huida del presente. Pero el aliento, mi joven buscador, es el puente entre lo visible y lo invisible, el vehículo del prana, la energía vital universal que anima todo lo que existe. Desplegó un pergamino antiguo, su papiro craquelado por el tiempo, con inscripciones que Darío no comprendía. Los sabios de Bharat, hace milenios, lo llamaron pranayama. Los alquimistas herméticos, en sus textos crípticos como el Tábula Smaragdina, un compendio de principios cósmicos transmitido a través de la historia por figuras como Hermes Trismegisto, aunque su origen exacto es tan elusivo como la verdad misma, lo conocían como la manipulación del Spiritus Mundi. Incluso los sacerdotes egipcios, en los templos de Karnak, practicaban técnicas respiratorias para alcanzar estados alterados de conciencia y comunicarse con los Neteru, las fuerzas divinas que gobernaban el cosmos. No era simplemente un ejercicio y físico, sino una tecnología sagrada, una forma de abrir los portales internos. La respiración diafragmática profunda, continuó el ermitaño, cerrando los ojos con una serenidad pasmosa, es la primera y más fundamental llave para desatar esas ataduras. Imagina tu diafragma como un pistón, un músculo poderoso que al contraerse masajea tus órganos internos, estimula el nervio vago, el gran conector entre tu cerebro y tu intestino, tu mente y tu emoción, y, crucialmente, inunda cada célula de tu cuerpo con oxígeno. Pero no es solo oxígeno lo que introduces, es prana puro, éter vivificante. Este acto consciente y deliberado de respirar profundamente desde el abdomen no solo oxigena la sangre y revitaliza los tejidos, es una purga, un torrente que arrastra consigo las toxinas emocionales, el estrés acumulado que se ha anidado en tus músculos y fascia, liberando nudos energéticos que llevan décadas atrapados. Darío empezó a practicar, guiado por la voz grave del ermitaño. Sintió una resistencia inicial, una contracción en su pecho, como si su propio cuerpo se resistiera a la liberación. Esa resistencia, Darío, explicó el anciano, es el eco de viejos patrones. Cada inhalación profunda es un acto de valentía, cada exhalación una rendición. Al permitir que el diafragma se expanda y contraiga plenamente, no solo fortaleces tu sistema inmunológico al optimizar el intercambio gaseoso y la circulación linfática que elimina desechos y patógenos, sino que restableces el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Pasas del modo de lucha o huida del simpático al modo de descanso y digestión, el parasimpático. Es en este estado de calma profunda donde la autosanación se activa, donde la sabiduría innata del cuerpo puede manifestarse y reparar lo que se ha desalineado. Los textos sánscritos más esotéricos hablan de cómo el prana, una vez dominado, puede purificar los nadis, los canales energéticos sutiles que recorren el cuerpo, desbloqueando así los chakras, los centros de conciencia. Imagina cada respiración como una ola purificadora que barre las impurezas ancestrales, las memorias traumáticas que tus antepasados no pudieron procesar y que quedaron impresas en tu ADN, en tu campo energético.
Al hacerlo, no solo te liberas a ti mismo, sino que contribuyes a la sanación de todo tu linaje, rompiendo cadenas kármicas invisibles que te mantenían atado. El ermitaño hizo una pausa, su mirada fija en el horizonte. Pero esta es solo la primera capa, Darío. La respiración es el puente, sí, pero ¿hacia dónde te conduce ese puente? ¿Hacia qué reinos de la conciencia te atreverás a adentrarte una vez que domines este arte sagrado? Es un misterio aún mayor. Porque el aliento, en su esencia más pura, es la manifestación del Verbo Divino, el hálito de la creación misma. Y cuando te alineas con él, ¿qué otra cosa podrías manifestar en tu propia existencia? ¿Qué nuevas realidades, qué otros umbrales se abrirán ante ti cuando la energía cósmica fluya sin impedimentos por cada fibra de tu ser? El aliento es la puerta, Darío, pero una vez que has franqueado el umbral, te encuentras ante el vasto y a menudo turbulento reino de tu propia mente. Aquí es donde la verdadera alquimia comienza, donde el espejo de la mente se revela. Observa cómo, a pesar de la calma que la respiración puede infundir, los pensamientos persisten, emergen como burbujas en un estanque o como nubes que cruzan el firmamento. La mayoría de los mortales se aferran a estas nubes, intentando darles en forma, analizarlas, juzgarlas, y en ese acto se pierden en el laberinto de sus propias creaciones mentales. Se identifican con el miedo que un pensamiento evoca, con la ira que otro suscita, y así el espejo de la mente se empaña, distorsionando la realidad y perpetuando el sufrimiento. Pero el adepto, el buscador de la verdad interior, aprende el arte sutil de la observación sin apego. Se sienta como el testigo silencioso en la orilla del río de la conciencia, observando cómo los pensamientos fluyen y se desvanecen sin intentar detenerlos, sin calificarlos de buenos o malos, sin siquiera sentir la necesidad de comprenderlos en ese instante. Esta práctica, a menudo mencionada en los textos védicos como dhyana o en los sutras budistas como vipassana, es una de las llaves maestras para desmantelar la ansiedad. Al no juzgar un pensamiento, le quitas su poder, lo despojas de la energía emocional que lo alimenta. Se convierte simplemente en una manifestación transitoria de la energía mental, no en una verdad inquebrantable. En los códices ocultos del antiguo Egipto se susurraba sobre el ojo de Horus, no solo como un símbolo de protección, sino como la facultad de la mente para ver sin velos, para percibir la esencia pura sin la carga de la interpretación personal. Cuando logras esta observación desapasionada, tu mente comienza a entrar en un estado de coherencia. Las ondas cerebrales, antes caóticas y disonantes bajo el yugo del estrés y el juicio, empiezan a sincronizarse. Es como una orquesta cuyos instrumentos, previamente tocando a destiempo, hallan de repente una armonía perfecta. Esta coherencia no es solo un estado mental, es una resonancia energética que permea cada célula de tu ser. Las investigaciones modernas, si bien aún en su infancia, comienzan a validar lo que los antiguos sabían intuitivamente. Un estado mental coherente es un catalizador para la autosanación a nivel celular, molecular, incluso subatómico. Cuando la mente ya no se enreda en sus propias creaciones, el sistema nervioso central se recalibra. Se produce un profundo alivio, una liberación de la tensión acumulada durante años, décadas, quizás vidas. El cuerpo deja de estar en un estado de alerta constante y la energía que antes se desviaba a la lucha contra fantasmas mentales, ahora está disponible para la reparación, la regeneración y el rejuvenecimiento. Es entonces cuando la sabiduría innata del cuerpo, esa inteligencia primordial que guía el crecimiento de un árbol o la formación de un cristal, se despliega plenamente,
se purifica el cuerpo sutil, se limpian los resonadores de la conciencia, los chakras, permitiendo que la energía cósmica fluya con una pureza asombrosa. Pero, ¿qué sucede cuando este espejo de la mente, ahora límpido y sereno, comienza a reflejar no solo el interior, sino también aquello que reside más allá de lo visible? ¿Qué verdades se revelan cuando la barrera entre lo consciente y lo inconsciente se disuelve? Cuando ese espejo del alma, purificado por la quietud, comienza a vibrar al unísono con el aliento cósmico, es el momento de invitar al movimiento. No a un movimiento cualquiera, sino a aquel que es la danza de la energía, la coreografía del espíritu, el movimiento consciente. Las antiguas tradiciones orientales, en particular el Tai Chi y el Qi Kung, no son meros ejercicios físicos diseñados para el bienestar superficial. Son llaves ancestrales para desbloquear los vastos depósitos de energía latente dentro de Minsindosen. Nosotros, y en el universo circundante, imaginemos como lo hicieron los sabios de la dinastía Han, cuyos textos esotéricos, a menudo crípticos y velados, hablaban de canales invisibles que atraviesan la montaña del cuerpo, que nuestro ser es un microcosmos del cosmos. Al igual que los ríos fluyen por la tierra, el Qi, la energía vital universal, fluye a través de una intrincada red de meridianos dentro de nosotros. Cada tensión, cada nudo en el entramado muscular o nervioso, cada emoción no procesada, es un estancamiento en este río sagrado. Los movimientos lentos, fluidos y circulares del Tai Chi o las posturas arraigadas y las liberaciones controladas del Qi Kung no buscan forzar, buscan persuadir. Son una alquimia kinestésica que mediante la intención focalizada y la respiración profunda desata esos nudos invisibles que atan la conciencia y el cuerpo, liberando la energía estancada que se manifiesta como dolor, enfermedad o bloqueo emocional. La liberación de tensiones, por tanto, no es solo muscular, es una descompresión de la psique, una purificación de los archivos akáshicos incrustados en el tejido celular. Cuando el Qi comienza a fluir libremente, la circulación mejora no solo en términos de sangre, sino también en el flujo unimpedido de la información cósmica a través de los nadis y los chakras, esos vórtices de energía que son centros de poder y conciencia. Es una irrigación energética que nutre cada fibra de tu ser, disipando la estasis y el letargo que la acompañan. Los maestros taoístas, de quienes se decía que podían dirigir nubes con las manos y mover montañas con la intención, comprendieron que el cuerpo humano, con su intrincado sistema de meridianos, es un conductor y un transformador de energía cósmica. Referencias en textos como el Nei Jing Tu, el mapa interior del cuerpo, aunque veladas por el simbolismo poético, revelan diagramas de los senderos energéticos y las estaciones alquímicas dentro del cuerpo. No es casualidad que estos movimientos se asemejen a los ciclos naturales. El balanceo de los árboles, el flujo del agua, la danza de los planetas. Al emular la naturaleza, el practicante se sintoniza con sus ritmos primordiales, restaurando una armonía inherente. Esta sintonización es la esencia de la alquimia interior, la transmutación del caos corporal y mental en una sinfonía de orden y vitalidad. Es la elevación del Yin, esencia vital, a Qi, energía sutil, y del Qi a Shen, espíritu iluminado. Los movimientos se convierten en oraciones silenciosas, los gestos en invocaciones, y la respiración en un puente entre lo terrenal y lo divino. El cuerpo se convierte en un laboratorio alquímico, un templo donde la energía burda se refina en una fuerza pura y maleable, lista para ser dirigida.
Al equilibrar el yin y el yang dentro de uno mismo a través de estos movimientos deliberados, no solo se restablece la salud física, sino que se abre la puerta a estados de conciencia expandida, donde el sentir se extiende más allá de los 5 sentidos conocidos. Pero, ¿es el cuerpo el único recipiente de esta energía purificada? ¿O existe una dimensión donde el ki refinado se convierte en una herramienta para tejer el tapiz de la existencia más allá de los límites de la propia piel? ¿Qué sucede cuando esta energía, una vez dominada y equilibrada, se proyecta con intención? La pregunta que flota en el éter sobre la proyección intencionada de la energía nos conduce a la antesala de uno de los misterios más profundos de la existencia, el poder del toque. No me refiero al simple contacto físico, sino a la interacción consciente con el campo bioeléctrico que envuelve y permea todo ser vivo. Una matriz de vibraciones que la ciencia apenas comienza a vislumbrar, pero que los antiguos conocían íntimamente, desde los Vedas, donde se describe el prana como la fuerza vital que anima el cosmos, hasta los tratados de la medicina china clásica, con sus elaborados mapas de Ka-Ki y meridianos, y los textos herméticos egipcios que aluden a la serpiente de fuego que asciende por la columna vertebral. La humanidad ha intuido la existencia de una energía etérea. Estas rutas energéticas, invisibles al ojo no entrenado, son los ríos y canales que transportan la vitalidad por nuestro ser. Cuando estos cauces se obstruyen, la enfermedad se manifiesta como un grito del cuerpo en desequilibrio. Aquí es donde la alquimia interior del sanador se encuentra con la necesidad del afligido. El toque sanador no es un mero acto de caridad, sino la culminación de un proceso meticuloso de refinamiento personal. El practicante que ha armonizado su propio Jing, Qi y Shen a través de las disciplinas que hemos explorado, se convierte en un diapasón viviente, capaz de resonar con la frecuencia original de la salud. Su Qi purificado, impregnado de la intención más elevada, se proyecta a través de las manos, los ojos, incluso el aliento, hacia el campo bioeléctrico del otro. Este acto de transmisión se asemeja a la sintonización de 2 instrumentos. La energía refinada del sanador, como una onda portadora, busca las disonancias en el campo del receptor, las estancaciones, los bloqueos que impiden el flujo natural. Es como si una corriente de agua clara se encontrara con un sedimento, disolviéndolo y restaurando el curso del río. Los antiguos textos tántricos, como el Vijnana Bhairava Tantra, aunque no explícitamente de sanación física, revelan técnicas para dirigir la atención y la energía a puntos específicos, lo que sugiere una comprensión profunda del flujo interno y su manipulación. De igual modo, los chamanes de las culturas ancestrales, desde los Andes hasta las estepas siberianas, han empleado el toque y la intención para extraer flechas de enfermedad o infundir vitalidad. El verdadero misterio radica en cómo esta energía intangible y sutil interactúa con la materia densa para provocar cambios palpables. No es una mera sugestión. Es una realineación de las partículas subatómicas, una reescritura del código energético que sustenta el cuerpo físico. Se trata de la sabiduría del universo fluyendo a través de un canal humano, disolviendo nudos de dolor y miedo, liberando patrones energéticos obsoletos que el cuerpo ha almacenado como huellas de traumas pasados. El toque se convierte en una llave maestra que abre compuertas energéticas cerradas, permitiendo que la fuerza vital universal inunde de nuevo las áreas deficientes. Pero, ¿qué sucede cuando esta energía, una vez liberada y armonizada, no solo sana el cuerpo, sino que despierta una conciencia más profunda en el receptor?
¿Es el toque un mero catalizador de sanación física o una chispa que enciende la llama de la propia alquimia interior del otro, expandiendo la percepción y disolviendo velos entre los mundos? ¿Puede esta energía ser dirigida no solo a la curación individual, sino a la transformación colectiva, a la restauración de la armonía en el tejido mismo de la realidad? El tejido mismo de la realidad, sí. Y en esa búsqueda de armonía, de regreso al estado primigenio de pureza y flujo, nos encontramos ineludiblemente con el elemento más fundamental y misterioso de todos, el agua. La hidroterapia energética, o como me gusta llamarla, la danza del agua, no es una simple inmersión física, es un rito sagrado, una comunión con la memoria líquida del cosmos. Desde los tiempos inmemoriales, las civilizaciones más iluminadas han reverenciado el agua no solo por su capacidad para sustentar la vida, sino por su intrínseca habilidad para limpiar, purificar y, lo más asombroso, transformar la energía. Consideremos los antiguos textos sumerios que hablaban de Apsu, el abismo de agua dulce primordial, la fuente de toda existencia y conocimiento. O los misteriosos papiros egipcios que describen los rituales de purificación en el Nilo, donde los sacerdotes no solo lavaban el cuerpo, sino que creían firmemente en la disolución de las impurezas astrales y las miasmas energéticas. Para ellos, el Nilo era un conducto divino, un río viviente capaz de borrar las huellas del sufrimiento y realinear los centros vitales. En los santuarios griegos de Asclepio, el dios de la medicina, el agua de manantiales sagrados era un componente esencial de la terapia, no solo por sus propiedades medicinales obvias, sino porque se creía que su vibración intrínseca resonaba con la salud perfecta, induciendo visiones curativas y revelaciones nocturnas. Incluso se susurraba que ciertos pozos ocultos, mencionados en códices olvidados, poseían la capacidad de reprogramar el alma a través de la inmersión consciente, una especie de bautismo alquímico que borraba las improntas kármicas. El secreto reside en la asombrosa capacidad del agua para almacenar información. Masaru Emoto nos ofreció una vislumbre de esta verdad con sus experimentos sobre los cristales de agua, mostrando cómo las intenciones y emociones modelan su estructura molecular. Pero esta es solo la superficie. La sabiduría ancestral, encapsulada en textos esotéricos como el libro de la serpiente de agua, un manuscrito alquímico de origen incierto, pero venerado por ciertas hermandades herméticas, describe el agua como un vasto y omnipresente éter líquido, capaz de absorber, transmitir y transmutar campos energéticos con una eficiencia pasmosa. Cada gota de agua lleva consigo la memoria de todo lo que ha tocado, de cada vibración que ha experimentado. Por lo tanto, cuando un ser humano, un 70% agua, se sumerge en ella con intención, no es solo un cuerpo en contacto con un líquido. Es una conciencia interactuando con una vasta red de información vibratoria. La danza del agua es, entonces, una práctica de liberación y recalibración. Al entrar en este elemento con plena conciencia, se le invita a la sabiduría acuática a escanear el campo energético del individuo, identificando estancamientos, patrones emocionales cristalizados y residuos de energías externas que hemos absorbido sin saberlo. El agua, con su fluidez inherente, comienza a disolver estas densidades, arrastrando lo que ya no sirve, lo que impide el flujo natural de la energía vital. No es una mera limpieza superficial, es una desintoxicación a nivel etérico, una liberación de las cadenas invisibles que atan el espíritu. El acto de sumergirse se convierte en un símbolo del retorno al útero cósmico, un renacimiento en la pureza. Al salir del agua, uno no es el mismo. La vibración ha cambiado, el aura se ha aclarado,
y una sensación de ligereza, de espacio renovado, impregna el ser. Se disuelven los velos de la ilusión, permitiendo que la propia verdad interior emerja con mayor claridad. Pero la interacción no termina ahí. ¿Qué sucede con la energía que el agua ha absorbido? ¿Se diluye sin más o se transforma? La danza del agua es un diálogo continuo, una invitación a la transmutación. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda. Si el agua puede limpiar y transformar nuestra energía individual, ¿podría, a gran escala, hacer lo mismo por la conciencia, en colectiva, limpiando las aguas del inconsciente planetario? ¿Podría la danza de millones de almas con el agua despertar una cascada de purificación que se extienda más allá de los límites de lo personal hacia la sanación de la tierra misma? Y si es así, ¿qué otros secretos oculta el agua más allá de la purificación? Secretos que podrían abrir las puertas a dimensiones aún inexploradas de la conciencia y la creación. La respuesta nos espera en las profundidades de la resonancia, en la sutil interacción entre la intención humana y la conciencia primordial del agua, una verdad que desvela la siguiente capa de esta alquimia. Así, hemos navegado por las profundidades de la danza del agua, no solo como un ritual de limpieza externa, sino como un espejo sagrado que refleja nuestra propia capacidad inagotable de transmutación. Hemos atestiguado cómo este elemento primordial, dotado de una conciencia vibrante, actúa como un catalizador supremo para la alquimia interior, disolviendo las impurezas del alma más allá de la percepción superficial y revelando la esencia divina que yace inmaculada en lo más profundo de nuestro núcleo. La verdadera purificación, entonces, no es un acto externo, sino una resonancia profunda con la verdad que siempre estuvo latente dentro de nosotros, esperando el momento justo para ser liberada y manifestada en su plenitud. Esta revelación trascendente sobre la conciencia intrínseca del agua y su interacción sutil pero poderosa con la nuestra, nos eleva más allá de cualquier comprensión meramente superficial. Es un llamado urgente y profundo a reconocer el poder inmenso que poseemos para influir, no solo en nuestro entorno inmediato, sino también en las intrincadas capas de nuestro propio ser. Una llave maestra que desvela el portal hacia la iluminación espiritual que surge de la comunión consciente y reverente con los elementos primordiales de la existencia. Ahora que comprendes el profundo e inmutable vínculo entre tu ser más íntimo y la sabiduría líquida que impregna el universo, te pregunto, con la sinceridad de quien busca la verdad, ¿cómo cambiaría radicalmente tu percepción de la realidad y el curso mismo de tu propia vida si cada gota de agua que tocas, bebes o con la que te limpias fuera reconocida no solo como H2O, sino como una extensión consciente de la fuente primordial de toda existencia, capaz de manifestar no solo purificación, sino también la creación, la regeneración y la sanación más profundas en cada aspecto de tu ser? Si este viaje por las corrientes incesantes de la conciencia ha resonado profundamente en tu espíritu, si sientes la llamada irrefrenable a explorar los misterios que habitan más allá de lo evidente y lo tangible, te invito, con el corazón abierto, a unirte a nuestra hermandad de buscadores de la verdad. Suscríbete a este canal para no perderte futuras revelaciones que desvelarán capa a capa los velos de la ignorancia que aún cubren la realidad. Comparte este conocimiento sagrado con aquellos que, como tú, anhelan la verdad última y la expansión ilimitada de su conciencia. Juntos crearemos una onda expansiva de despertar que transformará el mundo, una mente y un corazón a la vez. Y para aquellos que se sienten listos para cruzar el siguiente umbral,
para adentrarse en la próxima fase de esta incesante búsqueda de la verdad. Les espera un nuevo portal de conocimiento. Haz clic aquí para sumergirte en nuestro próximo video, donde desvelaremos la enigmática y profunda relación entre el sonido, la vibración y la geometría sagrada. Un secreto ancestral que, al igual que la conciencia del agua, moldea nuestra realidad de formas insospechadas y maravillosas. La verdadera alquimia, el poder de la transmutación, te aguarda. Hasta entonces, que la sabiduría eterna del agua guíe tu camino hacia la luz.